Mi gente tiene don. Relatos de vida y vino. Imagina que estás en una viña. Mires a donde mires, ves viña, cepas, verde y campo, naturaleza, paisaje del bueno, del que nos gusta. Hoy, en Mi gente tiene don, miramos de frente al paisaje y nos preguntamos no ya por su valor, sino por hasta dónde deja huella. ¿De qué modo influye el paisaje? Conversamos con dos personas absolutamente enamoradas de los paisajes de viña. Xavi Sanz, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, todo muy bien. Segunda generación en Viña Zorzal, un enamorado de su trabajo y del paisaje también. María Barrena, ¿qué tal? Hola. Enóloga, productora del proyecto de Azul y Garanza, junto a Dani y Fernando. Insistías, los vinos del desierto. Bienvenida. Gracias. ¿Qué significa un paisaje para un hacedor, una hacedora de vinos? Wow. Pues un paisaje es todo. Me han hecho esta pregunta alguna vez y hay gente que no entiende que sea todo, sino que podría ser nada, ¿no? Porque dices, joder, si haces un vino que viene de una uva, pues la uva puede ser independiente del paisaje, ¿no? Pero yo creo que aquí podemos separar lo que es hacer un vino convencional de todos los demás. Y todos los demás, yo creo en la energía, y la energía, el paisaje es toda la energía que le pones. Te quiero decir que cuando tú vas a hacer un vino de un sitio especial, lo primero que te enamoras es del paisaje. Y luego, incluso de paisajes bonitos pueden salir vinos feos, pero el paisaje lo es todo. Lo es todo. O sea, ¿que crees que el paisaje influye en el vino? Sí, completamente. A ver, aquí está la palabra terruño, que es el terruño. El terruño son diferentes cosas. El factor humano es muy importante, el clima, el suelo, el clon, la variedad, la orientación. Pero el paisaje engloba todo. Yo, al final, siempre hablamos de embotellar paisajes, que suena como súper marketinano, pero dices, joder, ¿cómo no vas a embotellar paisajes si todo lo que estamos hablando, el paisaje también cambia o no cambia según lo que estamos hablando, ¿no? Según el clima, según si ese año ha llovido, si no ha llovido. Entonces, al final, estás embotellando el paisaje de un lugar, está clarísimo. Pero, sobre todo, nosotros como hacedores de vino, que esa frase me gusta, cuando estás 12 meses al año en el viñedo te enamora o no según el paisaje. Toda esa energía, porque al final es magia, lo que te enamora es el paisaje que estás respirando todo el día. María. También como proyectos que se limitan a producir uvas, que es correcto y es válido, y hay otros proyectos en que el proyecto sí empieza en el paisaje, empieza en la naturaleza, y es el propio lugar el que te va indicando cómo quiere que se haga el vino, cómo será el vino. Y si nosotros en la filosofía que tenemos de dejar hablar a esta naturaleza, dejar expresarse, nuestra mirada ya desde el nacer es respetar la naturaleza y dejar que se exprese a través de la viña, de las uvas, del vino. O sea, casi es como a la inversa el proceso, ¿no? ¿Y cómo te habla un paisaje? Bueno, no es tanto el que el paisaje hable, sino que tú sepas escuchar. Y entonces ahí entra pues la conexión con el lugar, el amor hacia el lugar, a que el propio paisaje tenga también vocación de ser vino, que tenga algo que explicar potente. Para eso necesita tiempo y como decía Xavi, unas orientaciones, unas corrientes de aire, un potencial de suelo, de clima. Es algo muy complejo cuando un paisaje puede traspasar la barrera de ser un vino, ¿no? No todos los paisajes son válidos, ni todas las... Pero bueno, hay muchos tipos de vino y de expresar, ¿no? Pero en proyectos como nuestros, que vas buscando como este límite y esta expresión, pues es importante, pero sobre todo para mí la clave está en escuchar al lugar. ¿De un paisaje feo puede salir un buen vino? Sí. 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 ¿Cómo se explica eso? Yo diría porque hay buenas uvas, ¿no? Exacto, es que son muchos factores y dentro del paisaje también está dentro de lo que definía Xavi como terroir, también entra en toda esa definición natural, también entra el gesto humano. Entonces, si la mano que cuida ese viñedo tiene la sensibilidad para saber qué plantar, cómo acompañar y luego cómo elaborar en bodega, por supuesto que puede salir
un vino bueno, aunque igual te gires y estés en medio de un polígono industrial o en un vertedero. Yo sí que creo que de un paisaje feo puede salir un gran vino, pero hay un nivel, llámalo magia, que creo que un gran vino, según qué definición tengamos de un gran vino, porque yo creo que un gran vino, el primero que tiene que pensar que es un gran vino es el que lo hace, viene de un gran viñedo, de un gran paisaje. Eso es lo que creo yo, que es un gran vino. ¿Y qué le aporta un paisaje a un vino? Le aporta la energía. Tú cuando haces un vino y estás enamorado del lugar donde lo haces, simplemente dejas fluir tu energía para hacer el gran vino que consideres hacer. Vaya. ¿Y eso cuando se cata, cuando se bebe el vino, se nota? Sí. Además a mí me encanta cuando los locos del vino catamos a ciegas y hablamos mucho de carácter de baja montaña, carácter mediterráneo, y por supuesto no solo es la añada, no vamos a hablar de temas científicos de si hay hinojo y luego hueles el hinojo en tu vino, pero todo el paisaje se plasma en un vino y es súper real eso. Es lo que creo. Aun cuando ni siquiera has estado jamás en ese lugar. Esa es una súper pregunta. Bueno, para conectar la energía no necesitas haber estado allí, porque ya te la lleva el propio vino, ya te la transmite, que tiene que ver con una manera de expandirse las raíces en el suelo, de cómo esas raíces luchan por conseguir alimento o agua, cómo esas hojas son movidas por el viento, zarandeadas, cómo les toca el agua. Esa serie de memorias que tiene la planta junto con un lugar con una energía telúrica concreta que ya viene con las puestas, las salidas de sol, las corrientes de aire y demás, eso el vino no lo explica. Más allá del gusto a fruta, más allá del gusto mineral que pueda o no tener, ya es como una armonía en la composición del vino, que ahí es donde entra la magia, que ya sabe que puede ser un buen vino, depende del viñedo, siempre, pero un gran vino ya depende del paisaje, del entorno, del territorio, y abarca mucho más. Si nos centramos en esos paisajes de viña, y ya no hablamos solamente de vino, sino cómo los paisajes de viña ayudan a una localidad, a un pueblo, a una población, ¿qué aporta el tener viñedos cuando levantamos la vista? El tener viñedos siempre aporta, por lo menos en la zona nuestra, biodiversidad también, ¿no? Tener el viñedo para expresarse tal y como se necesita para hacer un gran vino como nosotros lo entendemos, que es con agricultura de respeto, con viticultura regenerativa, que es allí de dejar que sea la propia planta cree con el viñedo o el entorno un ecosistema autosostenible, por así decirlo, que es cuando realmente se hace paisaje, ¿no? Cuando no se necesita la intervención humana tipo agrícola para producirla, sino que es al revés, que el viñedo forma parte del paisaje. Cuando son cultivados de esta manera las viñas, entonces lo que tiene el pueblo es riqueza, es complejidad, es biodiversidad, es flora, fauna, más allá de lo bucólico y estético, ¿no? Pues es también riqueza a nivel de flora, fauna y se ha ido perdiendo, porque todos nuestros pueblos han sido vitivinícolas, ¿no? Y se ha ido perdiendo el viñedo como recurso agrario, y se ha lanzado al monocultivo, pues o con cereal o incluso con la viña o con otro, y se ha roto pues ese equilibrio, ¿no? Diríamos. Sí, que aparte de ser un seguro agrario, ¿no? Que cuando te fallaba un producto te iba bien para otro. Ahora que volvemos a estar en épocas de sequías o de problemas, pues el cultivo era también un recurso que había para sostener la campaña, ¿no? El año. Y ahora todo esto está fallando y cuesta más. Cuando se habla de biodiversidad, también es esto la biodiversidad de la que mencionamos, ¿no? El hecho de que levantes la vista y ves variedad, veas algo distinto y que te conecta con la tierra. Sí. De hecho, es súper importante porque mira, hay zonas vitivinícolas míticas del mundo que cuando vas allá realmente alucinas, pero hay monocultivo, claro, la uva se paga muy bien, los vinos se pagan también muy caros,
y los humanos ya sabemos cómo somos, ¿no? Digo que entonces no ves más que viña, y para mí ese no es el equilibrio fundamental que tenemos que encontrar. El equilibrio fundamental es que ahora que ya desde hace siglos, porque aquí hay viñedo desde hace muchos siglos, vivimos de ello, encontrar el equilibrio con nuestros bosques, con nuestra cereal, con nuestros olivos, almendros, frutales, y el monocultivo no es la solución. Tampoco, fíjate, en Navarra yo siempre decía, dentro del mar, en Navarra llegó a tener 50 y pico mil hectáreas de viñedo, ahora es la primera vez que ya tenemos menos de 10.000. Y yo digo, pues puede ser una buena noticia, pero claro, si solo pones cereal, para mí no es la solución. Y si ya hablamos de la pijada, que siempre digo la pijada, hablar de paisaje, pues fíjate, ahora estamos aquí en este valle en Lerga, que es espectacular, ahora todo verde, y en junio se convierte amarillo. Digo que al final yo creo que tenemos que encontrar el equilibrio E incluso ya también de cara a prevención de incendios, de cuidar el paisaje, porque también los viñedos, almendros, olivos hacen de cortafuegos, ¿no? Que esa complejidad del paisaje también tiene su sentido a la hora del propio paisaje protegerse. Es que los ecosistemas, cuando son equilibrados, son sostenibles y se protegen a ellos mismos. Entonces es una gran lección de la naturaleza que estamos dejando apartada, y nos toca más volver a observar cómo funciona ella para aprender, porque en la naturaleza está la respuesta. Las respuestas y la llamada, porque mira cómo llama últimamente la naturaleza. Hablabas de los incendios, María, cada vez son más poderosos, más fuertes y más incontrolables. Con lo cual ahí la naturaleza y esa acción del hombre en el sentido positivo, ¿no? De protegerse, es necesaria. Yo ya te digo que muchas veces cuando hablamos de terruño y hablamos de todo menos el factor humano es al 90% el más importante del terruño, porque sin nuestras decisiones no podríamos tener un viñedo, ¿no? Entonces ya te digo que en nuestras manos está que todo sea un equilibrio, que no vayamos ni a monocultivo, ni a destrozar nuestros paisajes, ni a convertirlos en suelo urbanos, y ya te digo que el factor humano es el más importante. Y además un paisaje bonito atrae turistas, atrae quien quiera verlo. Sí. El turista consume paisaje también. Entonces los que trabajamos la tierra, los que aspiramos a poder vivir de trabajar la tierra, o sea, no solamente producimos lo que nosotros elaboramos, sino que cuidamos el paisaje que después otros consumen. O sea, que eso tiene un valor añadido que se tendría que cuidar desde las administraciones, desde la población en general, desde el consumidor, porque el valor que se le da es más allá del de yo produzco en mi tierra X producto. Es que yo alguna vez con alguna conversación hablando de paisaje te tratan de pijo, digo, de cómo puedes estar hablando de un paisaje cuando hay problemas tan graves de energéticos o de hambre o etc. Yo hay casos en Navarra muy crueles. Yo pongo el ejemplo de Fitero, por ejemplo. Fitero es un pueblo con 2.000 habitantes que recibe 15.000 o 20.000 turistas al año por el monasterio Cister. Luego tienes toda la Sierra de las Roscas con tus circuitos de mountain bike, de senderismo, y se estaba librando de toda esta plaga de fotovoltaicos y eólicos. Y yo estuve hablando en una charla en Fitero, incluso con el alcalde, de decir, no necesitáis eso. O sea, vosotros os podríais librar de romper vuestro paisaje e incluso intentar apoyar un turismo sostenible, porque ya os estáis recibiendo un montón de turistas, cosa que muchísimos pueblos no tienen esa suerte. Entonces, el paisaje, por supuesto, atrae el turismo. Tú vas a sitios bonitos. Entonces... La belleza atrae, hablamos también del enoturismo, de ese paisaje y ese amor o ese interés por saber más del vino. Pero mencionabas los molinos. ¿Los consideráis un peligro para los paisajes? Total. Yo, sin querer ser muy reivindicativo, pues bueno, aquí en Navarra pues hemos fundado la Asociación de Defensa del Paisaje y Viñedo Navarro, y sobre todo no quiero que la gente se confunda con que no vamos en contra de las energías eólicas ni fotovoltaicas, vamos en contra de la especulación brutal que está habiendo con esta energía y la confusión que hay en el speech, ¿no? En el discurso. ¿Por qué se está especulando? Mira, la gente me entiende más con los fotovoltaicos que con los molinos, porque no tenemos encima de los tejados
de todas las fábricas, todas las casas, polígonos industriales fotovoltaicos, en vez de romper monte y poner una piscina entera de fotovoltaicos. Por supuesto, el tema se está yendo de madre con la especulación. Claro, hablamos de energía verde también por otra parte y de descarbonizar el planeta, es decir, de ahondar en esa misma línea que hablabais vosotros, ¿no? De la biodiversidad, de la sostenibilidad, de la naturaleza. ¿Cómo podemos hacer ambos mundos compatibles? De entrada, la administración se tiene que implicar con una buena gestión, una buena planificación, los buenos recursos, porque si el mundo rural va al margen del mundo industrial o administrativo, entonces sí que no vamos a llegar a ningún lugar, porque estamos en un momento en que tenemos que entender todas las partes y escuchar, pero si no se le da importancia a la parte rural, nada de la otra tendrá sentido. En un futuro ya podemos decir cercano incluso. Entonces, o se cambia por un cultivo ecológico, regenerativo, de cuidado, de fijar de las huellas de carbono, del transporte, la insolación, como decía Xavi también, aprovechar todos los recursos de tejados, de zonas industrializadas, ya que ya las tenemos, para poder generar energía y no destruir lo que tenemos de naturaleza de momento. Hay que desde la gestión hay que organizarlo de otra manera, con otros tiempos y con otro valor también. Lo decíamos, que incluso el turismo vive del paisaje, y la agricultura es paisaje, es cultura. Sí a la regulación, no a la especulación. Totalmente. Todos entendemos que hay que avanzar, que hay que progresar, y si es en verde mejor, pero a su tiempo, y después de entender muchas realidades, no solamente la necesidad industrial. Por desgracia, con la guerra de Ucrania y de Rusia, la gente está súper sensible con el tema de la energía, pero es que no tenemos que confundir qué energía necesitamos y consumimos todos. Lo que no se puede ahora, sin regular, poner... Es que en Navarra lees los proyectos que hay de fotovoltaicos y eólicos y de viñedo, que dan menos de 10.000 hectáreas, de las cuales muchas se plantaron ya en época y también para uso industrial. Entonces decimos, si no salvamos lo poco que tenemos... es que yo hace poco estuve ahora en Olite en una parcela. Mira, cuando has preguntado, una parcela que produce un gran vino que está rodeado de fotovoltaicos, rodeado es 360 grados y la parcela le parece Asterix y Obelix. Pues es que no hay más sitio. Yo no digo, yo no quiero para mí, lo quiero para los demás, pero yo creo que se puede regular perfectamente. Vaya, se puede regular perfectamente. O sea, hay algo que avanzar en ese sentido. Muchísimo. Yo creo que hay que regularlo, pero luego, ¿qué cementerio vamos a tener? Los molinos tienen una vida de 20 o 30 años. Tú como empresa privada ganas dinero por poner molinos, ¿y quién nos va a quitar? Es que te quiero decir, vamos, nuestros hijos, que no tengo, pero van a tener una herencia de molinos muertos por todos lados. Eso es lo que creo. ¿Cómo hacer para que, dejamos aparte lo de los molinos, pero cómo hacer para que haya más viñas en nuestros paisajes, enriqueciéndolos? Es una pregunta ya histórica aquí en Navarra. En Navarra ya digo que ahora hay 5 veces menos de viñedo. Yo me conformaría con respetar el que tenemos, ¿eh? Porque también en los precios en Navarra se paga muy mal el kilo de uva. Y mientras se pague mal el kilo de uva, el viticultor no va a querer tener viñedos. Sí. Yo casi más que... No recuerdo bien cómo era la pregunta. ¿Cómo hacer que tuviera más viñedo? Más viñedo. Yo haría como hacer que tenga más cultura de vino, Navarra. Como realmente ser una zona vitivinícola de la raíz al espíritu, ¿no? Ya entrando por los habitantes. Eso solamente está ahí. Si el consumidor no es capaz de darle valor, no tiene sentido la cadena de la elaboración y del cuidado del paisaje y del territorio. Todo va ligado a una cultura del lugar. Además es una pena porque no la estamos buscando, es que la hemos perdido. Como ha dicho María, digo, en mi pueblo las fiestas eran del 23 de septiembre en teoría porque la vendimia ya se había acabado y eras crío, te enganchabas a los remolques de moscatel, comías moscatel, había 3 o 4 bodegas en el centro del pueblo, olía a vendimias, olía a mosto y la vendimia era parte del pueblo y eso ha desaparecido. Entonces yo ahora mismo firmo por tener el viñedo que tenemos, pero que vuelva a la cultura de vino en nuestros pueblos. Sí. Volver a sentir lo propio. Sí. Y para eso no es cantidad, sino calidad. Sí. Y con las viñas que haya, hacer buenos productos, darle valor, que se le valore y poco a poco ir como aumentando ese amor por el vino. Es lo que hacéis vosotros.
¿Es vuestra dedicación en la vida? Sí. 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 No, y luego hay un marketing brutal para acercar el vino al consumidor final, se están haciendo cosas bien, no es fácil, pero eso es casi el destino. Yo hablo del origen, el origen lo hemos perdido. Los abuelicos que digo yo del pueblo, ¿cómo no se van a disgustar cuando te pagan 0,30 por kilo de uva y cómo no van a arrancar el viñedo y cómo quieres que hablen de vino? Eso se ha perdido, pero porque nos lo merecemos, porque mientras no se respete el trabajo del viticultor, vamos a tener lo que tenemos, pues arranque de viñas. Y casi hay como es una anécdota, pero para mí es muy significativo de cómo se ha cambiado la manera de vivir la viña, el vino de las generaciones anteriores ahora, que era la vendimia, que es una fiesta, era una celebración que se hace en familia, ya no legalmente no puedes ir a vendimiarla con tu familia. Tienes que tener temporeros contratados porque si no va la Guardia Civil y te multa porque tú no puedes ir con tu familia, no te puede ayudar a recoger la uva. Entonces, para mí es la mayor ruptura que hay en sentir la viña como una celebración, como el trabajo de un año, como algo cultural, familiar. Tú como niño ir a recoger con tu familia la uva es algo que ya es esa herencia cultural que traspasa, ¿no? Fíjate, nosotros estuvimos hablando en Zorzal de hacer una jornada de vendimias, ya no solo con la familia, sino con el pueblo, y que la gente, antes cogías la uva. Yo siempre digo, cuando éramos críos te pagaban 5.000 euros y te ibas o a fiestas de Corea con esos 5 al día, o la gente se iba a Ibiza, ya como wow, que he tenido vendimia, pero es que ahora ya no se vendimia. Y digo, si no te dejan coger la uva con tu familia, imagínate con la gente del pueblo, ¿no? Con lo bonito que es. Digo, lo que dices, ¿no? Del paisaje de viñedo, de la cultura de vendimia, de acercamiento social, es una pasada. Nos estáis haciendo sentir que el paisaje es mucho más que lo que simplemente se ve con los ojos o se respira una vez que estás ahí dentro. A modo casi de broche, ¿por qué debemos cuidar, respetar y conservar nuestros paisajes con viña hoy? Bueno, primero porque no nos pertenecen. Entonces los tenemos prestados y les pertenecen a nuestros hijos, a los suyos. Es una cadena, ¿no? Estamos de paso y el paisaje que tú has heredado lo tienes que intentar dejar mejor que como lo encontraste. En nuestra zona, que históricamente, mirando hacia atrás, era vitivinícola, pues nuestra manera que tenemos de sentir el mundo del vino nos impulsa que eso sea lo que recojan las siguientes generaciones, que puedan disfrutar de ese mismo paisaje de biodiversidad, de naturaleza, de fusión del hombre con la natura, ¿no? Que no sea una cosa que sea a la espalda porque la fotovoltaica se puede controlar desde un centro de máquinas en el polígono de turno y yo vivo en la ciudad, sino al revés, que haya una conexión, que se entiendan los ciclos de la naturaleza, que a través de la viña tú formes parte, a través de ese paisaje se cree tu manera de ser de la comunidad, cultural incluso. Entonces, todo eso es identidad. Es que es la palabra identidad. Además, me hace mucha gracia que hayas dicho, una guionista hablando de un documental de paisajes decía la parte filosófica de que nosotros vamos venimos y nos vamos. O sea, nosotros estamos muy temporal aquí, pero el paisaje es el que permanece, ¿no? Y eso es brutal. Luego la palabra respeto a todo el viticultor y que durante siglos ha estado cultivando aquí uvas y han hecho vinos y ahora que no lo estemos cargando una generación, pues porque es una generación. O sea, nosotros tenemos la palabra respeto y la palabra responsabilidad. Responsabilidad de que la siguiente generación, si en nuestra generación se ha perdido tanto, ¿cómo podemos hacer para que los que estén haciendo ahora se interesen por la vid y por la uva? Esa es nuestra responsabilidad. Sí. Habrá que brindar para que no se nos olvide nuestra identidad y que jamás nos olvide quiénes somos. ¿Os parece que lo hagamos? Brindamos ahora mismo. Un auténtico placer, Xavi Sanz y María Barrena. Gracias. Gracias. Has escuchado Mi Gente Tiene Don, podcast de relatos de vida y vino. Mi gente tiene alma, pasión, amor por el vino. Mi gente tiene don.